Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en este panel que forma parte del programa del Premio CASI, que tiene como título Los progresismos en la América Latina, perspectivas y desafíos. En la conferencia de prensa Jorge decía y definía este título como una provocación, y yo creo que era una buena definición para el título y sobre todo para lo que vamos a discutir, a conversar acá hoy. Bueno, nos acompaña Mario Santucho, ensayista y editor argentino, que participó en la fundación de la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y ahí creó el boletín interno de la agrupación, se llamaba El Ombligo, y la revista que se editaba por ese organismo. En el 97 formó parte del Movimiento Amplio para la Transformación Estudiantil, el MATE, y editó allí la revista De Mano en Mano. Fue cofundador de la Cátedra Libre Che Guevara en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Desde el 2010 se desempeña como director de la revista Crisis y es autor de los libros Genocida en el Barrio, Mesa de Escrache Popular, Hipótesis 891, Más allá de los piquetes, 19 y 20, Apuntes para el nuevo protagonismo social, Mal de altura, Viaja a la Bolivia insurgente, Bienvenidos a la selva, Diálogos a partir de la sexta declaración del EZLN, entre otros. Compiló además Laberintos de Utopía, entrevistas a fondo a 40 años de la Revolución Cubana. Le damos nuevamente la bienvenida a Mario. Nos acompaña también Joel Cordoví, historiador cubano, autor de libros como Máximo Gómez, Utopía y Realidad de una República, Liberalismo, Crisis e Independencia en Cuba, La emigración cubana en los Estados Unidos, Estructuras directivas y corrientes de pensamiento, entre 1895 y 1898, Magisterio y Nacionalismo en las Escuelas Públicas de Cuba, 1899-1920. Joel además es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia y vicepresidente de la Comisión Nacional Memoria del Mundo de la UNESCO. Es investigador titular del Instituto de Historia de Cuba y preside dicho instituto y es profesor titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. El otro día estuvimos hablando un poco de las investigaciones sobre las dinámicas de la escuela cubana a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, que también está trabajando un tema apasionante y que además de mucha utilidad. Debemos excusar a Carlos Aguirre, también jurado del premio, que hizo todo el esfuerzo posible por enviar su grabación, pero no pudo hacerlo. Y bueno, nada, nos pidió que lo dijéramos, que pidiéramos disculpas en su nombre. Como decía, este título constituye una provocación. Yo voy a manera de presentación solamente a mencionar 5 preguntas para continuar en este tipo de provocaciones que podrán abordar o no los ponentes en este panel, pero que en alguna medida me parece que también tienen relación, ¿no?, con la amplitud y con la importancia del tema que se ha propuesto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de progresismos en América Latina? La precisión geográfica, que es sobre todo cultural, no es un asunto menor. ¿Qué agrupa o qué deja fuera el término? ¿Qué tensiones se dan al interior de un término que pretende ciertas generalizaciones? ¿Y qué peculiaridades se manifiestan al asumir el término desde la institucionalidad política y los sectores de resistencia o en resistencia frente al capital? Con estas nuevas provocaciones cedo la palabra a Mario y agradecemos nuevamente la presencia de ustedes acá. Bueno, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a ustedes por venir hoy. Quería agradecerles especialmente, bueno, a Jorge Fornet, a Abel Prieto y a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras de acá de la Casa de las Américas. Una más agradable y comprometida, ¿no?, que otro. Con todos los que nos hemos cruzado en estos días ha sido, la verdad, una experiencia de trabajo y de
de solidaridad muy, muy interesante. Así que realmente muchas gracias por la invitación. Para cualquier intelectual de izquierda, digamos, en América Latina es un honor, además, ser invitado por ustedes y también, diría yo, para nosotros que nos consideramos por ahí más bien investigadores militantes. Es un término también que acuñamos en su momento cuando empezamos a trabajar allá por los años 90, como comentaba Fernando. Y también para nosotros como militantes investigadores es un honor ser invitado por la Casa de las Américas. Así que estoy realmente muy contento por estar trabajando y compartiendo con ustedes acá estos días. Y además, desde un punto de vista más personal, además de un honor, es un gusto también volver a La Habana, una y otra vez, ciudad en la que me crié y que me regaló de alguna forma una infancia feliz en condiciones muy extraordinarias y muy complejas. Así que, bueno, en varios planos tendría que agradecer esta invitación y estos días de compartir. Bueno, yo además, también los compañeros de la casa, antes de venir, nos pidieron que trajéramos algunos materiales para dejarlos. Siempre que venimos también traemos materiales para la biblioteca. La Casa de las Américas es una referencia para toda América Latina y es fundamental para nosotros que los materiales estén acá, lleguen. Este es el último número de la revista Crisis que editamos allá, es el número 50. Lo trajimos, ¿no? Trajimos algunos números más, así que bueno, también para quien quiera consultarla. Esta salió ahora en diciembre de 2021. Y además también el último libro que escribí, que se llama Bombo el Reaparecido, y que apareció hace 1 año y medio, 2, en Buenos Aires. Bueno, y es la historia de un militante de los 70 que tiene sus propias vericuetos. El libro también está acá, así que lo pueden consultar y demás. Sobre el tema, yo voy a pedir que si me extiendo demasiado, realmente me corten, porque entre que fue toda una complejidad venir, ¿no? Por todo esto que ya sabemos del COVID y de lo complejo que es organizar un evento como este en estas condiciones, y lo que significa también la lectura y el trabajo, de la cantidad de trabajos, ¿no? Del premio. Recién hoy a la mañana me pude poner a borronear y empecé a borronear y hice un montón de páginas, así que espero no ser muy largo. Yo quisiera... ¿Por qué? ¿Por qué se me hizo un poco largo? Porque me parecía que para entender y para palpar un poco la dramaticidad, ¿no? El momento dramático que vivimos, el momento crítico que vive hoy la izquierda y los progresismos en América Latina, me pareció necesario hacer una breve periodización, ¿no? De lo que va del siglo. Rápida, breve, pero si no me parece que no se entiende, y que me parece necesario para sacarnos un poco y tener una cierta perspectiva, porque si no me parece que esta coyuntura que vivimos saliendo del COVID, y especialmente compleja, por lo menos de donde vengo yo, de Argentina y del Cono Sur, la necesidad un poco de historizar mínimamente de lo que va del siglo, para salir un poco de esta asfixia que creo yo caracteriza el presente, ¿no? Yo creo que hay que partir un poco del año 89, ¿no? Es el año, quizás Hobsbawm decía, ¿no? El año 89 es donde termina el siglo XX, el siglo corto. Uno podría pensar que ahí entonces empieza algo, no sé si empieza el siglo XXI, pero por lo menos ahí es donde aparece una serie de condiciones que son las que todavía están de alguna manera como trasfondo de nuestro presente, ¿no? ¿Por qué ir ahí? Bueno, no tanto por lo que ya se ha hablado muchísimo, en tanto lo que significó como clausura, si se quiere, ese año con la caída del muro de Berlín, es decir, la sensación de que el socialismo, ¿no? Como sistema de vida alternativo, como sistema social que podía de alguna manera generar un horizonte concreto aquí y ahora, el capitalismo, a partir de ese momento dejó de ser un horizonte tan claro, ¿no? Como se sabe, a partir de ahí empieza un momento de unilateralismo muy fuerte, de hegemonía muy grande del capital y del imperialismo. Y eso es lo que me parece más bien resaltar, no tanto volver a lo que significó en ese sentido la caída del campo socialista, sino cómo en ese momento surge ese proyecto de globalización neoliberal que parecía, bueno, nos acordamos de él, la idea del fin de la historia, ¿no? Que parecía abrir un horizonte
casi sin oposiciones y con una promesa muy fuerte, ¿no?, hacia todo el mundo: el desarrollo capitalista, la globalización, la modernización de las formas de vida, de las sociedades y demás. Y uno podría decir que esta primera etapa empieza a terminarse en el 2001. Entonces, una primera etapa podría ser el sueño neoliberal, la promesa neoliberal, que en 11, 12 años cruje, empieza a crujir, y ahí empezaría para mí la segunda etapa, en donde yo mencionaría dos momentos significativos. Acá quiero ya hacer referencia a una de las preguntas que lanzaba Fernando. Voy a hablar desde Argentina, voy a hablar fundamentalmente desde el Cono Sur, es un poco el punto desde el que pensamos. Si bien se trata de América Latina, por supuesto que es parte de América Latina y que desde ahí se puede ver y desde ahí emerge una perspectiva, pero van a ver que los ejemplos y demás en general hacen énfasis en el Cono Sur y particularmente en Argentina. Seguramente por ahí Joel podrá también tener la perspectiva desde acá y complejizar y complementar este análisis. ¿Por qué digo dos eventos significativos en el 2001? ¿No? Por un lado, antes, dos acontecimientos que me parecen importantes de esa primera etapa, ¿no?, del 89 al 2001, que los menciono simplemente porque creo que después van a tener una estela. Y quiero plantear también algo metodológico antes de empezar fuertemente con la cronología, que es que me interesa mucho, a nosotros nos interesa mucho con esta idea de militancia e investigación, que yo creo que se distingue un poco de la idea de intelectual de izquierda. Nos interesa mucho pensar la historia y el devenir de los procesos haciendo énfasis en los momentos de ruptura, más que en los momentos de consagración, ¿no? Entonces, a mí me parece que un momento importante de la década del 90 fue en 1992, cuando se cumplieron 500 años de la conquista y emergió de la conquista de América, ¿no?, por parte de España o de las metrópolis europeas, y emerge ahí una perspectiva que va a tener mucha pregnancia, mucha influencia durante todos estos años, que es la de un movimiento indígena, una perspectiva decolonial, que empieza a denunciar con mucha fuerza la persistencia de los rasgos coloniales en el presente y a sacar la idea de que el colonialismo es algo que quedó en el pasado, que después vino el capitalismo, ¿no?, la modernidad, y quedó atrás, y empieza a ver un montón de elementos de colonialidad en este presente neoliberal súper desarrollado, posmoderno y demás. Y el segundo elemento muy vinculado a que para nosotros fue muy significativo como generación que en ese momento emergía la política, fue la emergencia del zapatismo en México en 1994, como seña de una nueva imaginación emancipadora, ¿no?, que viene a tomar el relevo de alguna manera de las búsquedas de esas nuevas formas de la rebelión anticapitalista. Eso fue como si se dijera fogonazo, sobre todo el zapatismo, en una década, sobre todo contorneada en torno a esa hegemonía neoliberal tan maciza que parecía tan marxista. 2001, este sueño neoliberal empieza a crujir. Hay dos elementos para nosotros muy claros. Uno, el 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, y lo que significó eso en tanto emergencia, ¿no?, de todo aquello que la globalización estaba dejando como una especie de elemento reprimido que emergió con toda la fuerza del mundo, simbólica y demás. Y a partir de ahí, bueno, la aparición de elementos ya no de esa democracia que se creía, ¿no?, totalmente realizada, ¿no?, esa idea democrática occidental, y emerge con mucha fuerza la sensación de una guerra, ¿no?, de una especie de guerra global que empieza ahí con la guerra contra el terrorismo y que va después a devenir y a evolucionar. Después vamos a mencionar de vuelta el tema. Y el segundo episodio para nosotros clave fue el 19 y 20 de diciembre de 2001 en Buenos Aires, en Argentina, en donde nosotros lo que vivimos fue una batalla callejera, en donde las multitudes derrotaron, en cierta forma, si nosotros le llamamos batalla, no ganamos la guerra, pero fue un triunfo en una batalla importante, básicamente para cuestionar en ese momento lo que era una salida represiva y de ajuste a una crisis muy fuerte económica y social que vivíamos, ¿no? Bueno, como decía, el primero destruye el ideal del unilateralismo macizo, plano, yo diría incluso lampiño, y ubica la guerra como dinámica que está en el corazón del presente político. Y el segundo abre una nueva etapa,
Para nosotros, en ese sentido, el 2001 abre una nueva etapa, que sería la segunda de este siglo, y que está antecedida en cierto modo, o ahí mismo, o sea, en realidad está casi en simultáneo con dos eventos más que mencionaría bien importantes de este mismo carácter, que son en 2002 el golpe de Estado a Chávez en Venezuela y la reacción popular que eso genera, y la aparición entonces de un nuevo tipo de gobierno en Venezuela, ¿no? Que como recordamos, hasta ese momento no había podido avanzar demasiado y después del golpe aparece con tanta fuerza el socialismo del siglo XXI y todos los procesos de transformación en Venezuela. Y en el 2003, ya venía del 2000 en Bolivia, la guerra del gas, precedida por la guerra del agua, y la emergencia ahí, bueno, de Evo Morales y de ese gobierno que va a aparecer después. Ese yo lo pondría como un segundo momento, que es un momento muy interesante porque es el momento en el cual emergen nuevos sujetos políticos y sobre todo emerge un cuestionamiento muy fuerte al neoliberalismo desde los sectores sociales mismos, desde los pueblos, ¿no? Y va a tener mucha influencia y mucha importancia ese momento de ruptura en lo que yo llamaría la tercera etapa de este siglo, que para ser muy grueso pondría entre 2003 y 2015, es una periodización muy argentina, y que es la década progresista, ¿no? La década de los gobiernos progresistas. En el 2002 ya decíamos, Chávez en Venezuela empieza su proceso de transformación muy potente. En el 2003 asume Lula en Brasil y también Néstor Kirchner gana las elecciones en Argentina, y lo que significa eso de revitalización también del proceso cubano, ¿no? En diálogo con estas experiencias. Poco después también emerge la experiencia de Ecuador y también aparecen gobiernos progresistas en Uruguay y en Chile. Ahí yo diría también para abordar un poco una de las preguntas también de Fernando, ¿qué entendemos por progresismo? Yo en este caso entendería todos aquellos gobiernos, se suelen llamar progresistas, populares o de izquierda. Estas tres denominaciones creo que podemos englobar en esta idea que trataríamos de problematizar hoy. Claramente, durante esta década de gobiernos progresistas hubieron tres, uno podría delimitar tres experiencias distintas, una de las que se nuclearon en torno al ALBA, ¿no? En donde estaba con mucha fuerza Venezuela, ya dije Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia. Yo pondría esos procesos que son los procesos que mayor capacidad de transformación lograron, todos esos procesos, en Ecuador y en Bolivia, y en Venezuela, en todos hubo procesos constituyentes, hubo transformaciones un poco más profundas de las estructuras sociales, estatales y también, en cierto modo, de las estructuras económicas. Un segundo espacio que yo pondría sobre todo ahí a los gobiernos argentinos y brasileños, que yo le llamaría gobiernos populares, no sé si le llamaría gobiernos de izquierda. Entonces son gobiernos, uno puede decir, más pragmáticos, pero que logran transformaciones, sobre todo logran garantizar mejorías evidentes, palpables a la población, ¿no? Logran una capacidad de reparación fuerte y se hacen eco de las demandas que venían de los procesos de lucha contra el neoliberalismo. Y un tercer sector, uno podría incluir en ese ámbito, digamos, a gobiernos como los de Chile y Uruguay, que uno podría llamar gobiernos más de centro-izquierda, ¿no? Más de centro, sobre todo los gobiernos de Bachelet en su momento y de la Concertación Democrática en Chile, y los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Podríamos hablar mucho de este periodo, se ha hablado mucho. Yo quisiera solamente remarcar otro momento importante de esta tercera etapa del siglo XXI, a mi entender, que es, para los argentinos fue muy importante, seguramente hubo momentos como estos también en otros lugares, en Brasil, en Venezuela, en diferentes lugares, que fue el 2008, o sea, rápido, ¿no? A los 5 años de gobierno progresista hubo un hecho muy importante que fue el conflicto con el campo, ¿no? Fue un intento de cobrarle mayores impuestos a los sectores agroexportadores, transnacionales, el principal sector de la economía argentina, el que provee divisas al país. Hubo un intento del gobierno de Cristina Kirchner de cobrarle más impuestos, de mejorar la relación, porque además el precio de los commodities estaba por el cielo a nivel global y estaban ganando mucho, tenían mucha rentabilidad, y se intentó cobrarle más impuestos y hubo una reacción, una especie de rebelión agraria de los sectores medios y oligárquicos muy fuertes, que de hecho logró doblar la mano en ese conflicto al gobierno y hubo que retroceder.
Y creo que ese fue un punto de inflexión que después lo podemos verificar en diferentes lugares y que va a repercutir después en el retroceso de esa primera ola de gobiernos democráticos que uno podría más o menos marcar entre el año 2003 y el año 2015, ¿no? Y que, como saben, tuvo mucho despliegue en lugares del Cono Sur y también en países de acá de América Central y el Caribe, de Centroamérica y el Caribe. El punto máximo de intensidad, por lo menos desde nuestra perspectiva allá en el sur, de ese proceso fue la Cumbre de las Américas del 2005 en Mar del Plata, cuando se le dijo no al ALCA, ¿no? Se percibió ahí cómo era posible una articulación regional, cómo los líderes de esos procesos progresistas podían articularse y enfrentar concretamente las imposiciones de, en ese momento, George Bush, hijo, el presidente. Y bueno, ahí lo veíamos a Chávez, a Kirchner, a Lula, no me acuerdo quién más estaba, Tabaré Vázquez, y Maradona, también como figura importante ahí en ese universo. Cuarto periodo, decía, 2008, se empiezan a ver los límites de estos procesos, se empieza a ver cómo ciertos intentos de transformación no logran avanzar y se empiezan a detener la capacidad de transformación de estos procesos y la capacidad de alimentar un proceso de democratización efectivo, permanente y de transformación. Y esto no es gratuito, no es inocuo, ¿no? Cuando no se logra avanzar, esta famosa frase de que la política no le tiene horror al vacío, ¿no? Cuando no se logra avanzar, bueno, empieza la reacción. Y esta sería, para mí, la cuarta etapa de este siglo, que es la emergencia, no solamente la aparición de gobiernos de derecha, en una especie, como uno podría decir, de, ¿cómo se llama esto cuando va de un lado a otro? No me acuerdo la palabra. El péndulo, no una especie de péndulo, sino que creo que es un poco más complejo lo que sucede ahí. Porque lo que aparece es una nueva derecha. Emerge una nueva derecha en América Latina. Nosotros en Argentina lo vemos más claro con la aparición de un gobierno como el de Macri. Argentina nunca tuvo una fuerza política de derecha tan clara. Siempre había gobernado cuando los sectores dominantes, la oligarquía, gobernaron directamente el Estado, gobernaron a través de los militares. En el 2001 también, en el siglo XXI, aparece una nueva fuerza derecha, que fue el macrismo, que gobernó, por suerte después perdió, pero ahora emerge otra fuerza derecha, que son los libertarios, de la cual seguramente han escuchado hablar y que está a la derecha todavía del macrismo, una derecha, bueno, muy peculiar. Después vimos a Bolsonaro en el 2018 en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, el golpe en Bolivia en el 2019, entre 2015... aparecen muy claramente los gobiernos de derecha. Se me está acabando el tiempo, así que voy a apurar. Yo creo que esta es la mayor novedad política del siglo, la emergencia de esta nueva derecha. Tenemos que tratar de entender qué es lo que está pasando con eso. No tanto lo más importante para mí porque hayan llegado al gobierno eventualmente y puedan seguir gobernando, sino porque a mi modo de ver estamos en un contexto en el cual la derecha tiene la iniciativa histórica. Hoy por hoy la derecha tiene la iniciativa histórica, la capacidad de marcar lo que, o de influenciar en lo que Álvaro García Linera llama el horizonte predictivo de la sociedad, ¿no? La coyuntura, o sea, la última etapa, la quinta, es la coyuntura actual, que aparece una segunda ola, también Álvaro García Linera lo llama, una segunda ola de gobiernos progresistas. Vimos a Alberto Fernández ganar las elecciones en el 2019 en Argentina, Luis Arce gana en Bolivia derrotando al golpe en 2020, mañana asume Xiomara Castro en Honduras, ¿no? Habrá que ver este año qué pasa con Lula en Brasil, muy importante, coyuntura decisiva, y también aparecen, y esto es interesante de esta nueva ola de gobiernos progresistas, otros sujetos, otros países, otros gobiernos que no habían estado quizás con fuerza en la primera etapa, otros procesos, y que yo creo que hay que mirar como la novedad del momento, que son, primero, México, con AMLO en 2018, y sobre todo los procesos de Chile y de Colombia, ¿no? La rebelión Chile despertó, que acaba ahora con Boric el año pasado en Chile de llegar al gobierno, y Colombia también con el proceso de protestas muy fuerte y con la posibilidad de Gustavo Petro este año de ganar las elecciones. Eso puede
puede ser bien importante. Bueno, lo que yo quiero plantear es que esta segunda ola de gobierno progresista no está para nada claro que vaya a ser ni tan profunda ni tan lineal como la primera. Es más, creo que los gobiernos de esta segunda oleada parecen mucho más débiles, menos capaces de introducir transformaciones efectivas, por lo menos lo que venimos viendo, e incluso se los percibe bastante desorientados y hasta torpes en su trabajo de gestión en lo que va de este periodo. Y, por lo tanto, en este contexto se hace muy difícil pensar, por ejemplo, en iniciativas continentales como las que vimos en la etapa anterior. Esto tiene que ver muchísimo con lo que planteaba, con esa derecha que sigue estando con mucha fuerza, incluso cuando pierden gobiernos, y que además no necesariamente retrocede. Vimos en Ecuador cómo ganó en el 2021 Lasso con fuerza, la calle Pou en Uruguay en el 2020. Y una sensación que se palpa en el ambiente, que es la posibilidad de una contraofensiva fuerte ahora de la derecha en diferentes lugares, con la fortaleza que tiene Trump, me olvidé de mencionarlo en su momento, ¿no? Con la fortaleza que tiene Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, que es una gran incógnita. ¿Qué va a pasar? Tenía 3 preguntas para hacernos sobre el momento actual, pero las voy a dejar para más adelante porque ya me tomé mucho tiempo. Bueno, gracias. Gracias, Mario. Como ya hicimos las presentaciones al principio, le doy de inmediato la palabra a Joel. Con permiso. Gracias también a todos ustedes, a los organizadores de este importante evento, a la directiva de Casa, por esta posibilidad. Realmente cuando nos enfrentamos a un tema como el de los progresismos, me parece que este es el primer buen tino de los organizadores del evento, no el progresismo, los progresismos, siempre se generan más dudas en ocasiones que las propias conclusiones a las cuales uno puede llegar, pues justamente por la complejidad del tema. Y literatura sobre el tema de los movimientos progresistas pues abundan bastante y por lo general provienen de las ciencias políticas. O sea, hay un efecto, hay un interés mucho más, desde luego, de ver desde el presente con vista a los dilemas, las proyecciones futuras y, por supuesto, la mirada que me toca del historiador es tratar también de ver, asumir estos fenómenos también en la larga duración. El propio Santucho lo hacía. A la hora de periodizar, ya de hecho estamos introduciendo herramientas de la historia, pero no solamente la historia que en ocasiones vemos cuando se analizan este tipo de fenómenos del sistema mundo, porque el sistema mundo que da coordenadas interesantes desde el punto de vista de herramientas metodológicas para entender, al menos desde el punto de vista de coordenadas generales, pero se nos escapan muchas cuestiones que son esenciales para entender un mundo tan diverso. Y lo único generalizable hoy día es la diversidad. O sea, todo es tan diverso y cada escenario tiene sus particularidades. O sea, dentro de cada país, dentro de cada nación hay tantas fracturas que eso es lo que diferencia la polémica neoliberal y progresista hoy día con la que se pudo haber dado, digamos, en los años 30 entre el liberalismo y los modelos keynesianos de desarrollo, el estatismo, donde hay incluso algunos puntos de convergencia en cuanto a la manera de enfrentar los problemas de la sociedad, de la economía. Este tema de sustitución de importaciones, de ensanches del mercado, de proveer de puestos, de empleos, incrementar salarios mínimos, esto que estamos viendo y que fueron conquistas sin duda, porque una de las cosas que hay que reconocer es lo que se logró hacer por esta oleada del decenio. Realmente para mí fueron, o sea, del 2013 al 2015, aunque ya desde finales del siglo XX, pues no podemos dejar de tener en cuenta que el Partido Socialista Unido de Venezuela llega con Chávez finales. Ya en 1998, 1999, y a inicio de esta centuria ya se están dando el Partido de los Trabajadores, lo que todavía no con la fuerza que van a tener posteriormente, y bueno, la irrupción de Argentina, Bolivia, que son países donde la conflictividad va a llegar, en el año 2001, por ejemplo, va a llegar a grados realmente importantes. Desde luego que eso le va a dar una impronta mucho más significativa, pero lo que estaba planteando es que ya desde la propia historia
nos está dando a entender de que este conflicto entre modelos de desarrollo de base keynesiana, capitalismo de Estado, con una presencia estatal importante en el destino del desarrollo de cada uno de estos países, ya se está dando, junto con las burguesías agrarias, mineras, exportadoras. O sea, siempre, y sobre todo en los escenarios, en las coyunturas de crisis. Estamos hablando de Getúlio Vargas, Brasil de Getúlio Vargas, quizá el modelo más osado que fue el México de Lázaro Cárdenas, y justamente a partir de nacionalizaciones, procesos de nacionalización, que es la manera que tenían aquellos estados donde las burguesías nacionales tenían cierta fuerza, relativa fuerza, para poder imponer un modelo basado en las burguesías, sobre todo en el desarrollo de estas burguesías nacionales. Solo que la retórica y los discursos, justamente que van a tratar de ponderar tanto liberales como estas otras fuerzas emergentes en los años 30, va a ser el discurso de la nación y va a ser un discurso homogenizante. Son abanderados de una nación. Y lo que quedaba fuera, que creo que este es uno de los postulados de Fernando, era justamente las fracturas de la nación. O sea, no es solamente la nación desde el punto de vista de una mirada de élites, de clases dirigentes, sean más dirigidos hacia un sector primario exportador, agroexportador, que depende de un capital, que depende de un mercado extranjero, o aquella burguesía que busca escenarios de ampliarse y de desarrollarse. Pero tanto uno como otro dejaban fuera las fracturas de la nación. O sea, los sectores, capas vulnerables. El obrero, campesino, indígenas, mujeres. O sea, es rostros humanos de la historia, y no solamente me estoy hablando en el ámbito de la sociología y de otros saberes. Desde el punto de vista de la historia, la impronta positivista es muy fuerte en este sentido. Y por eso que para mí la década del 60, a la hora de analizar incluso problemas actuales, la década del 60 es tan importante, con todos estos movimientos antisistémicos, que justamente lo que dan a entender es que se estaban quedando ocultos, marginados hacia la periferia, rostros que eran importantes y que van a emerger con fuerza. La gran revolución cultural de 68, con ese movimiento estudiantil tan fuerte en Europa, en América, México, sobre todo. Eso lo podemos ver en Seattle, cuando la batalla de Seattle en 1999. O sea, es justamente lo que quedó pendiente en los años 60, la crisis de los estados benefactores, capitalismo, de Estado que no logró resolver tampoco los problemas de estos sectores porque justamente los mantuvo al margen, pero que tampoco el neoliberalismo, que viene justamente, irrumpe en los 80 y con el consenso de Washington le abre las puertas ya hacia la década del 90 con mucho más fuerza, tampoco, lejos de resolverlo, el neoliberalismo lo que hace es profundizar mucho más las brechas de pobreza, mucho más el desempleo, mucho más el descontento, y por eso que en la década del 90 podemos encontrar lo que hablaba de Santucho, todos estos movimientos sociales que de buenas a primeras no es que empiecen, pero sí irrumpen con mucha fuerza. Hasta la década del 80, el gran problema del debate liberal con las tendencias estatistas de estas burguesías nacionales estaba centrado en justamente burguesías nacionales y determinados metrópolis muy bien localizadas. Problema con Estados Unidos, podía ser con Inglaterra. El problema es que a partir de los años 80 y sobre todo en los 90, estas fronteras comienzan a desdibujarse y se transnacionaliza todo este sistema a través de instituciones financieras internacionales, transnacionales, capital financiero, industrial muy fuerte, y por lo tanto, por supuesto, que estas burguesías que dependen de los mercados extranjeros tienen también mucho más fuerza, y los mecanismos para mantenerse en el poder, como decía Atilio Borón, la resiliencia del capitalismo, pues se sofistica mucho más a partir de la década del 90, pero es tanta la brecha y tanto los problemas que genera este modelo neoliberal, mucho más profundo en América Latina, el más desigual de todo el orbe, que ya necesariamente esto va a implicar una expansión de movimientos sociales que no se había visto hasta este momento. Movimientos indígenas, movimientos de mujeres, movimientos campesinos, movimientos obreros, que comiencen a aflorar, pero con plataformas extremadamente diversas. Y esto es uno de los grandes problemas que se arrastra y que está en la actualidad. Son las fracturas que existen entre todos los sectores y capas que son la base de todos estos movimientos. Y no solamente entre conflictos que puedan existir, digamos, entre movimientos feministas, digamos, y movimientos indígenas. Es que dentro de los propios movimientos indígenas, dentro de los propios movimientos feministas, dentro de los propios movimientos ecologistas, existen contradicciones y diferentes maneras de asumir
un relato y una concepción de lo que debe ser un desarrollo de cada una de las naciones. Y por lo tanto, lo que vemos cuando llegamos a la década del 90, lo que vamos a encontrar es toda una serie de actores sociales muy interesantes que se están enfrentando a fuerzas descomunales, justamente fuerzas del neoliberalismo, y que tratan, por supuesto, de buscar espacios que van a llegar. Decía Santucho, el año 2001 es clave, y él hablaba de estos escenarios tan complicados del terrorismo, las Torres Gemelas y toda la efervescencia, la derechización con las administraciones de Estados Unidos, los conflictos tan fuertes en Argentina, pero es la primavera social también de Porto Alegre, o sea, el primer foro social en Porto Alegre, que va a ser una plataforma de concertación entre tantas disparidades y entre tantas contradicciones, pero al menos ya hay un foro donde se van a agrupar en una plataforma con determinadas ideas que al menos son comunes, porque si algo tiene que ver, digamos que aglutina y que agrupa a todos estos progresismos, es el antineoliberalismo. O sea, son concepciones antineoliberales que buscan un modelo post-neoliberal. El tema está, por supuesto, en cómo hacerlo. La estrategia de los dos pasos tan esenciales. El primer paso, tomar el poder, y el segundo paso, transformar. En una parte importante de los países, que lo hablaba Mario, se logró tomar el poder, justamente. Fíjense que cuando se toma el poder, cuando vamos a los partidos que llegan al poder, no hay nada más diverso que hasta el nombre de los partidos, excepto en Venezuela, donde justamente es un partido socialista y se declara socialista, y en el caso de Bolivia, que es un caso muy interesante, porque desde el punto de vista constitucional puede ser que haya sido el más osado, desde el punto de vista de los acercamientos a movimientos sociales de base, que fue justamente con la creación del Estado plurinacional, pero además de eso, de crear una plataforma de vida, el buen vivir, donde busca una sincronización entre hombre, sociedad, naturaleza, o sea, medio ambiente, esta filosofía de vida que viene de los sectores de base, y está en torno a un movimiento que es el movimiento al socialismo. Partido Socialista de Venezuela, movimiento socialismo, pero el resto, cuando vamos, son frentes o son alianzas. Y como decía el destacado pedagogo brasileño Paulo Freire, las alianzas dentro de la concepción neoliberal son peligrosas. O sea, ¿a quién me alío? ¿Cuál va a ser las fuerzas? Porque si voy a luchar contra el neoliberalismo, pues tengo que buscar alianzas, pero alianzas que, aunque tengan conflicto y contradicciones, tienen que ser no antagónicas, y así lo decía Paulo Freire. Si me busco un aliado que tiene contradicciones antagónicas en cuanto a determinados principios, y el principio, por supuesto, de enfrentar el neoliberalismo es esencial y es irrenunciable, entonces a la hora de llegar al paso 1, tomo el poder, pero después ¿cómo voy a transformar? Si tengo aliados y tengo fuerzas que me ayudaron a llegar al poder, pero que realmente están respondiendo a intereses que son contradictorios con la misma lógica de los cambios que deben producirse. Entonces, este es uno de los grandes desafíos, los grandes problemas que enfrentaron en su momento. Yo sí pienso que de todo esto lo importante es la experiencia. Pensar que, y aquí la historia vuelve otra vez a darnos sus lecciones, el progresismo para mí no es un contexto, o sea, no es un problema de 5, 10, 15 años, ni siquiera de mediana duración, algo de mediana duración, es un ciclo que tiene etapas, y las experiencias son esenciales, porque cuando hay un ciclo y hay una etapa ante un fenómeno complejo, y por eso es que no, por supuesto que no, sin la historia me parece que no podemos llegar a un conocimiento, al menos lo más aproximado posible a lo que existe, aunque con la historia solo no se puede. Fenómenos complejos requieren de otras miradas, menos en el campo de las ciencias sociales, lo más articulada y transdisciplinar. Y menciono esto que es tan manido hoy día, la transdisciplinariedad, pero que es tan difícil de aplicar, porque la transdisciplinariedad no es multidisciplinariedad, o sea, no es tomar un conjunto de saberes, sociólogo, antropólogo, etnólogo, vamos a pensar, no, es buscar problemas esenciales y en torno a ello dirigir
determinados problemas y cumplir determinados objetivos. O sea, que la transdisciplinaridad que está manida hoy día dentro del discurso científico, social y natural y todo, no es fácil, no es tan, pero me parece que es esencial, porque justamente son fenómenos complejos y hay que abordarlos desde la propia complejidad. Y por lo tanto, como fenómenos complejos que son, el tema de las bifurcaciones, el tema de la no linealidad, o sea, pensamos que en algún momento ya el hecho de que llegaran todos estos gobiernos progresistas y en Argentina, Venezuela, en Uruguay, por supuesto hay enclaves ya mucho más asentados como el caso de Nicaragua, como el caso, por supuesto, el caso de Cuba. Pensábamos que ya estábamos viviendo la era del progresismo y que iba a ser eterna. Y resulta que mientras más osadas sean los cambios en América Latina, mientras más profundas sean las transformaciones, algunas constitucionales incluso, pero no basta con ser constitucional, lo importante es aplicarlas, pensamos que ya era suficiente y vamos a vivir una era de progresismo. Sin embargo, la historia nos está demostrando que es cíclico. Lo que pasa es que si no se toman las experiencias y no tenemos en cuenta, que, repito, lo mismo que decía, si no se tenemos en cuenta que mientras más osadía, más osados tengan estos experimentos, estos modelos, mientras más creativo se sea, y no se puede ser de otra manera, si realmente queremos ser antineoliberales y aplicar, realmente ser progresistas, hay que ser creativos. En América Latina hay que ser creativos necesariamente, y la creatividad no se logra a partir de moldes, ni esquemas, ni dogmas. Tienen que ser necesariamente un pensamiento electivo. Un pensamiento electivo que tenga en cuenta estos saberes populares. O sea, no solamente saberes ya construidos de una élite intelectual, sino estos saberes también que proceden de estos grupos indígenas, campesinos, obreros. Porque hay que llegar realmente, y vuelvo otra vez a Freire, que me gusta tanto para entender estos temas, que a una pedagogía del diálogo. Porque cómo poder dialogar y cómo poder poner de acuerdo, ya incluso cuando se tome el poder, ese primer paso, cómo poder transformar a partir de criterios tan diversos, aún dentro de los propios sectores vulnerables, si no es a través de una pedagogía revolucionaria. Y aquí en el caso de Cuba, no es casual que se haya hecho una reforma, una campaña de alfabetización y que se haya dado continuidad al tema de la educación con tanto esmero. Desde luego que no solamente es un tema cultural, no solamente un tema educativo, aunque es esencial, como decía el Che, como tantas veces repitió Fidel, no basta con resolver problemas de tema de distribución. Y aquí lo vemos, a veces nos decíamos, ¿cómo es posible? Sacaron a 70 millones de pobladores, de habitantes de la pobreza en un decenio. Quedaron otros tantos millones sin que salieran, pero bueno, 70 millones. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es posible? Entonces a veces se le achaca, no, porque la población no valora lo que... Y son miradas simplistas, no es un problema de población, son fenómenos mucho más complejos. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Realmente eliminamos la concepción extractivista? ¿Realmente se respetó toda una serie de intereses de estas fracturas sociales normalmente marginadas, de estos movimientos sociales? ¿Se respetaron los intereses? O sea, son cuestiones que hubo centralismo, realmente las concepciones, hubo transformaciones de propiedad, realmente en las empresas estatales, y digamos sobre todo el caso de Venezuela, por ejemplo, sobre todo a partir de la nacionalización del petróleo, fue esencial, y el peso de la empresa estatal, y de otras formas autogestionadas. El caso de Venezuela fue importante, y es importante esta experiencia. Autogestionada y propiedad colectiva no significa necesariamente propiedad estatal. Fueron importantes, y hay que ver también, no solamente hacer tabla rasa de todo ese progresismo. Se generaron experiencias interesantes y que aún existen. Lo que pasa es que, como decía Santucho, ahora estamos viendo un momento, coincido con él, está por ver, y ya con esto termino, me pasaron el papelito, con esto termino, estaría por ver, pero es cierto, aunque hay experiencia ya de hecho. El hecho, digamos, cuando uno ve el caso del presidente chileno, muchacho joven, abogado de 35 años, tiene más mujeres en su en su plantilla que hombres. O sea, el tema, la edad, creo que el promedio de edad son 49 años, el tema etario tiene un papel importante. En el caso de Xiomara Castro, tiene grupos indígenas, movimientos campesinos importantes también, integrando su
ahí su gobierno, pero ya está también el neoliberalismo y está también las campañas, en el caso, por ejemplo, del Perú, enfrentando al vicepresidente, porque sí, y además de una manera que al mejor estilo sarmentino del siglo XIX. Es un hombre que ha sufrido la enfermedad, ha estado enfermo de la COVID y no se ha vacunado justamente porque eso lleva un ciclo y hay que ver las campañas. Que si lo que come es hierba y pasto, porque viene de origen indígena, entonces es una campaña racista realmente feroz y va a seguir. Y ese es el problema, que el gran desafío, y con esto termino porque es el último punto de esta charla, el gran desafío es que no el progresismo, que va a continuar como ciclo, pero debe ir afianzando y debe dar paso para ir consolidándose, porque lo que no debe ser es justamente que el neoliberalismo continúe ganando espacio y cada vez mucho más sofisticado, porque justamente tienen capacidad en todos los sentidos, en todos los terrenos, incluyendo el militar, y en el ideológico, sobre todo a partir de las nuevas tecnologías. Lo que no debe ser es que se vaya perdiendo cada vez más espacio. Y son retos, son dilemas, son problemas que evidentemente seguirá enfrentando. Es un tema muy difícil, pero repito, no podemos pensar primero no ser derrotista ni pesimista. Yo pienso que en la concepción, en la doctrina del socialismo del siglo XXI, cuando uno lee a Chávez y una entrevista que le hacen a Chávez en el 2005, está claro que la muerte de Chávez en el 2013, aquí la personalidad de la historia tiene un papel importante, porque se ganó mucho en la integración y no podemos hacer mucho, o sea, para lograr sacar adelante proyectos sociales y proyectos realmente progresistas. El tema de la integración latinoamericana es clave y se ganó mucho. Ahí está el ALBA, ahí está la CELAC, ahí está UNASUR, hay toda una serie de experiencias importantes que también hay que rescatar y que están muy fracturadas y están muy débiles. Hoy día el gran problema es la fractura, es la desunión que existe sobre todo entre las fuerzas de izquierda, que me parece que para mí eso es lo más ahora, lo más preocupante. Eso solamente algunas ideas. Agradecer a Joel. El principal reto de la moderación es garantizar que a las 4 de la tarde iniciemos la presentación de los premios CASA 2020. Creo que tenemos tiempo quizás para un par de preguntas, 2 o 3 preguntas. Y bueno, nada, después escuchar muy brevemente también a Mario, a Joel. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta... Sí, sí. Gracias. Gracias. Otra pregunta. Bueno, yo creo que vamos a escuchar a Mario y a Joel, que además la pregunta también conecta mucho con lo que comentaba al final Joel, y es de las cosas que me parece importante también situar. Entonces, Mario. Sí, bueno, a ver, yo creo que es un momento complejo. Ahí trataba de comentar al principio en la periodización que hacía, y creo que Joel también lo planteó muy claramente, que la posibilidad de generar espacios de articulación a nivel transnacional de tipo progresista o antineoliberal de resistencia depende muchísimo de algo que a mí me parece que hoy es lo que más falta y lo que más me preocupa del momento, que es como cierta falta de vitalidad social en las luchas, en las organizaciones populares, en las resistencias, ¿no? Entonces yo lo que quería tratar de decir a partir de esta periodización era que esta segunda ola que aparece de gobiernos progresistas tiene este gran problema, ¿no? A mí me parece que seguramente se pueden ver experiencias de articulación, y creo que hay 2 grandes movimientos sociales
bien interesantes que aparecen en los últimos años, ¿no? Uno podría decir que a principios de siglo aparecen los movimientos sociales, indígenas, los movimientos populares, lo que uno puede llamar la economía popular hoy, que tiene que ver con las formas de organización y de apropiación del trabajo de lo que uno puede llamar el precariado, ¿no? Todos esos sujetos de la producción que habían quedado fuera del mercado de trabajo a partir del neoliberalismo y que se autoorganizan y que dicen yo soy desempleado, no soy desocupado, yo trabajo y bueno, y empiezan, hay todo un proceso ahí bien interesante y hay experiencias de articulación a nivel campesino con movimientos que siguen organizados desde ese momento, ¿no? La vía campesina, a través, bueno, del MST, movimientos campesinos en todo el continente. Esas experiencias van sedimentando y hay dos nuevas experiencias muy interesantes que yo creo que están generando una nueva imaginación también y que tienen que ver mucho con lo que decía Joel, que es con la crítica al extractivismo, con la crítica a los desarrollismos, que era como si se dijera el marco ideológico de la izquierda en general y de los progresismos, que son el feminismo, por un lado, con mucha fuerza en los últimos años, con mucho interés, complejizando de una manera muy interesante lo que es el capitalismo, ¿no? La idea de patriarcado, que viene a sumar una capa más de crítica y en ese sentido de profundización, de búsqueda de formas de vida alternativas a partir de la idea de que está la cuestión de clase, está la cuestión colonial y también está la cuestión del patriarcado. Y otra experiencia que aparece con mucha fuerza, que es el movimiento ambiental, ¿no? Que es la crítica precisamente a las formas extractivas de producción. Estos dos movimientos, el feminismo y el ambientalismo, yo creo que tienen muchas entrecruzamientos, se vinculan con los movimientos indígenas. Hay ahí una cierta aparición de experiencias muy interesantes. Uno de los grandes problemas que yo creo que hay de esta etapa, y a mí me parece que instituciones como la Casa de las Américas seguramente aloja mucho esta discusión, pero creo que es necesario espacios en donde se pueda debatir a fondo esta cuestión y que yo veo con mucha preocupación es cierta ruptura en los últimos años entre la izquierda y estas nuevas subjetividades de lucha, ¿no? Nosotros lo vimos con mucha alarma, lo que sucedió con el golpe en Bolivia, lo que sucedió en Ecuador en la campaña última, ¿no? En donde aparece un quiebre que todavía no es definitivo, pero que aparece con fuerza en que estas nuevas formas de lucha también cuestionan a la izquierda con fuerza por tener este horizonte desarrollista, y la izquierda reacciona también de una forma que quizás no es la más interesante, ¿no? No está tan sensible a verse atravesada por estas nuevas demandas. Entonces, ahí hay una discusión compleja. Por supuesto que cada punto de vista tiene su verdad. Y me parece interesante lo que decía Joel. Es muy difícil hoy de pensar estrategias o razonamientos sintetizadores que logren ordenar todo esto de una manera tan clara en una dirección. Me parece que va a ser necesario un pensamiento complejo, en donde las articulaciones sean también complejas. Ahora, a mí me parece que lo más desafiante de estos momentos que tiene que ver con esto es asumir algunos elementos del momento histórico que nos está costando mucho y que creo que es lo que nos está poniendo a la defensiva a la izquierda y el progresismo en América Latina y que es lo que para mí configura que hoy la derecha tenga la iniciativa histórica, que es básicamente la imposibilidad de asumir el contexto bélico en el que vivimos hoy. Yo creo que estamos en el marco de una guerra civil global. Hay un libro muy interesante de dos generales chinos, no sé si acá creo que no está traducido al español, sería muy interesante que la casa lo traduzca, de dos que se llama Guerra Irrestricta, es del año 99, y plantea la idea de esta guerra sin límites, ¿no? Que es la guerra contemporánea no es casi militar, no es fundamentalmente militar, es una guerra sobre todo financiera y sobre todo cultural, comunicativa, y estamos en ese contexto. Y a mí me parece que un gran desafío es asumir eso, no para asumir formas de lucha hoy que tengan que ver con la lucha armada, me parece que no. Me parece que la violencia hoy es el lenguaje del poder. Creo que las formas de resistencia que aparecen con mucho interés tienen una noción de no violencia muy potente. Aparece en Chile, aparece en Colombia, la idea de no violencia activa, porque es una lucha de resistencia con la idea de primera línea, no sé si seguramente lo han visto, que es muy de enfrentamiento incluso, pero con el lenguaje de la no violencia. Pero sí me parece importantísimo asumir este fondo de guerra contemporánea que es la que organiza los procesos hoy y que es lo que la derecha está entendiendo mucho mejor. La agresividad, el lenguaje disruptivo, rupturista de la derecha está entendiendo mucho mejor eso. Y me parece que la izquierda y los progresismos está mucho más pendiente de recuperar cierto orden, de defender una idea de la democracia muy
de baja intensidad, bastante indefendible porque no solucionan los problemas de la gente, cada vez menos solucionan los problemas de la gente, y ese me parece que nos está poniendo en un lugar bastante conservador que nos imposibilita tener una imaginación a la altura del desafío que tenemos hoy y tener una capacidad de abrir el futuro, de no regalarle esta idea de rebeldía, de disrupción, de descontento con el existente y por lo tanto de apertura de un futuro posible, ¿no? Gracias, Martín. Sí, bueno, rapidito. Realmente está por ver. Yo pienso que en el tema de internacionalizar la resistencia, si al menos logramos mantenerla, aunque sea en determinados espacios, ya sería de momento un elemento importante. Estamos viendo no un escenario tan difícil o no tan, digamos que puede crear determinados caldos de cultivo a favor de una expansión o una internacionalización de esa resistencia, porque la propia COVID, que tantos desastres y problemas nos ha traído a la humanidad, esa va a pasar, eso no cabe la menor duda. Lo que no va a pasar es el impacto, las secuelas sociales, o sea, destapa lo que en determinados escenarios podían haber quedado quizás cubiertos, sin visibilizar aquellos elementos, componentes más golpeados, no por la pandemia, sino por los modelos de desarrollo. Pero lo que pasa es que la pandemia sí los visibiliza. Y saldremos de la pandemia, pero justamente con la pandemia las brechas, no, eso no lo está diciendo, lo dice el propio Fondo Monetario Internacional, no creo que sea las brechas que se están creando entre las naciones y sobre todo los sectores pobres de la sociedad. Por lo tanto, debe haber una reacción, desde luego, y sobre todo en aquellos países donde la reducción del Estado, donde el discurso mercantilista y regulatorio de los mercados es lo que impera, y donde, por supuesto, los recortes de los gastos públicos tienen una importancia significativa. Por lo tanto, que hay una reacción. La hubo en los 90, existió en los 90, ya habíamos hablado de Seattle, habíamos hablado de Porto Alegre, existen foros de concertación porque el foro de Sao Paulo se mantiene. Lo que pasa es que con problemas y contradicciones y conflictos, pero existe, eso debe mantenerse. Hay determinadas plataformas de concertación que deben mantenerse. Y a pesar de todas las contradicciones y los conflictos que existen, yo pienso que determinados pivotes en la arena internacional, porque además tenemos que jugar con toda la incertidumbre, y hay cosas que deben mantenerse para poder seguir hablando. Yo pienso que, por ejemplo, el ejemplo de Cuba, porque en toda esta historia no podemos dejar de mencionar lo que significa Cuba hoy día para todos estos movimientos. Venezuela, porque son experiencias que sí se han mantenido. Cuba por más de 6 décadas, pero Venezuela, aún sin su líder histórico máximo, Hugo Chávez, que para muchos ya iba a ser la hecatombe, iba a ser la destrucción, bueno, contra viento y marea, porque todo esto es a contrapelo de, y a pesar de, no es una historia fácil, y seguirá siendo difícil, pero se ha demostrado que se puede. Tiene que haber voluntad política, eso es cierto, y tiene que haber, por supuesto, un compromiso no con determinadas élites, un compromiso hacia abajo, o sea, no en un sentido horizontal, tiene que haber compromisos verticales con todos esos sectores marginados. Y yo pienso que sí, que hay que determinar, y México. Pienso que México está desempeñando un papel esencial en estos momentos. No estamos hablando ahora de socialismo, ni mucho menos, pero está desempeñando ahora el gobierno de López Obrador un papel esencial, clave, en apoyo a todas estas administraciones. Muy interesante el caso de México y su papel internacional o sea, está recuperándolo después de sexenios bastante desastrosos. Ahora hay una posición interesante de esta administración, solo que para la resistencia y para el poder se necesita tiempo. O sea, no se pueden cambiar las estructuras, sobre todo las estructuras mentales, requieren de tiempo, y para mí ese es el gran dilema, porque en economía usted puede salir fácil, usted le pide un préstamo al Fondo Monetario, al banco, a cualquier, y bueno, ya puede ser que tenga ciertas posibilidades de crecer, no desarrollarte, pero de crecer al menos. Pero ¿cómo usted cambia estructuras mentales a sabienda de que en determinado momento puede haber un cambio, un giro desde el punto de vista ideológico en el gobierno y que todos los aportes y todos los avances que había hecho vayan hacia atrás? Y no haya una continuidad, no haya una sistematicidad. Eso para el caso de Cuba
lo podemos ver, lo hemos visto a lo largo de 6 décadas, cuánto ha costado, pero hay una sistematicidad y una continuidad. Pero en América Latina, con esas fluctuaciones cíclicas, pues el elemento regresivo tiene un papel importante. Las resistencias deben mantenerse. Yo sí pienso que la resistencia, la internacionalización de la resistencia es más compleja porque son muy diversas. Y llegar a un punto común de acuerdo, pero yo pienso que es tanta la complejidad de estos momentos, tan difícil y tan explotador y expoliador los modelos de desarrollo que se nos imponen, sobre todo cuando son modelos que dependen de grandes centros de poder que ya están creadas las bases. Es muy difícil desarmar movimientos indígenas, campesinos que ya están creadas las bases. El problema es orientar. Es otra cosa, porque no se trata de resistir por resistir. Podemos resistir toda la vida, pero hay un momento determinado en que esa resistencia tiene que dar un salto hacia algo diferente, porque la resistencia se agota. O sea, yo pienso que el problema está no en resistir, sino justamente en lograr ese salto. Bueno, agradecer a todos los presentes. Es evidente que esta es una discusión abierta. Yo creo que aunque no se inicia como tal, aquí en este espacio, CASA puede contribuir y seguir contribuyendo mucho a estas discusiones y a seguir desarrollando algunos de los comentarios y de los elementos que se han situado aquí. Agradecer a Mario, agradecer a Joel, que tienen además bastante trabajo como jurado y han accedido a estar con nosotros, y agradecer a ustedes por estar acá. Muchas gracias y un aplauso.